7 de la mañana con 7 minutos, amigos, bienvenidos a una nueva hora informativa aquí en la rotativa del aire de RPP, La Voz del Perú. Estamos ya domingo 2 de agosto. Ha pasado el mes patrio, se ha ido volando, las celebraciones han sido distintas este año porque no estamos para celebraciones en ninguna parte del mundo, ¿no? Ha vuelto el fútbol también, está regresando, ayer se ha jugado un amistoso, pero la situación es crítica en varias regiones de nuestro país, en Lima también. No hay espacio en los hospitales, la gente sigue muriendo, el número de fallecidos finalmente ya se reconoce es muy superior al que oficialmente se ha contabilizado hasta el momento. Desde el Ministerio de Salud la ministra habla de 43.000, otras organizaciones, Vox Populi por ejemplo, del señor Benavente, habla de entre 50.000 y probablemente 70.000. No lo sabemos finalmente, pero el estimado del Ministerio de Salud habla de 43.000 cuando menos. Así que hay que cuidarse, por favor. Insistimos de nuevo, las reuniones familiares, las reuniones de amigos en las ciudades donde se ha levantado la cuarentena se han convertido en los principales focos de contagio. Ya no son los mercados, o mejor dicho, los mercados sí de alguna manera lo fueron en su momento, ahora han sido más bien los mercados rebasados por las reuniones familiares, las reuniones de amigos, porque la gente siente que la situación se normalizó y no es así. Se ha levantado la cuarentena, insistimos, en algunas ciudades, pero la enfermedad sigue ahí. Y el 50% de las personas que tienen la enfermedad y no lo saben son las principales contagiadoras. Ojo con eso. De pronto usted tiene la enfermedad, no lo sabe porque es asintomático. No se hace una prueba porque no se siente mal, ¿no? Y sin embargo, si porta la enfermedad y no usa la mascarilla y no respeta la distancia social, va a contagiar a las demás personas. Ojo con eso, por favor. Son las 7:09. Lo que tenemos que hacer es revisar el resumen informativo de la semana, nuestro café de la semana. Es momento del café de la semana. Llega gracias a Crédito Contigo MIPE de Caja Piura, para que tu negocio vuelva a empezar. Lunes. El Ministerio de Salud advirtió que el 74% de la población de Lima y el Callao aún puede contagiarse con la COVID-19. Martes. En su mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra anunció que el presupuesto del sector salud se incrementaba de 18.000 a 20.000 millones de soles. Miércoles. El Ministerio de Educación dejó sin efecto el contrato que había suscrito con una empresa para la compra de 1 millón de tablets por las denuncias muy serias de irregularidades en el proceso. Jueves. La ministra de Salud, Pilar Macetti, afirmó que aún no se puede fijar una fecha para dar a conocer la cifra real de muertos en el Perú por el nuevo coronavirus. Viernes. El gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia hasta el 31 de agosto y el aislamiento social obligatorio en 5 regiones más de las que ya estaban en cuarentena. Sábado. El transporte interprovincial terrestre y aéreo quedará suspendido en esas regiones que han regresado a la cuarentena, informó el Ministerio de Transportes. ¡Qué buen café de la semana! Llegó gracias a Crédito Contigo MIPE de Caja Piura, para que tu negocio vuelva a empezar. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a tomar contacto con Arequipa, con el titular de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, que es el doctor Ángel María Manrique Linares. Buenos días, señor Manrique. Ricardo, buenos días. Bienvenido. Hay una situación complicada en Arequipa porque están en cuarentena y su sistema hospitalario también está muy complicado, pero hay una denuncia específica y una recomendación suya de la Defensoría del Pueblo en Arequipa respecto al manejo de los cadáveres de los fallecidos por coronavirus. Así es, Ricardo. En esta semana tuvimos la queja de una familia en Arequipa en donde nos informó que el domingo pasado su familiar ingresó al hospital Honorio Delgado y el hospital no estaba dando cuenta del estado del paciente. Así que inmediatamente como Defensoría del Pueblo exigimos al director del hospital que informe cuál es la situación de la persona hospitalizada
inmediatamente exigimos que el jefe de hospitalización dé cuenta a la familia y al día siguiente la dirección ya reportó a la Defensoría del Pueblo que la persona había sido ubicada, pero que lamentablemente había fallecido. Y esto nos pone en alerta, Ricardo, porque ya la Defensoría del Pueblo a inicio de pandemia advertía este problema y dio las recomendaciones a todo el sector salud, inclusive a todos los directores de los hospitales, porque como persona tenemos el derecho de recibir la información sobre cuál es nuestro estado de salud, qué tratamiento estamos recibiendo y cómo es la evolución de este tratamiento. Y los centros hospitalarios públicos y privados, Ricardo, tienen el deber de informar a sus familiares cómo va la situación del paciente. Y eso es lo que lamentablemente en esta semana se ha incumplido en Arequipa, y como Defensoría del Pueblo hemos exigido ya que se cumplan estrictamente los protocolos del Ministerio de Salud para que este tipo de casos no vuelva a ocurrir, Ricardo. Sí, y lamentablemente esta falta de comunicación, Ángel María, ya existía y teníamos quejas antes de la pandemia, ¿no? Es decir, entendemos que a veces los médicos están muy ocupados, pero los familiares y los enfermos en nuestro país requieren que se les entregue una información precisa respecto a cuál es su situación, cómo va evolucionando, cómo está. No puede ser que no existe esa comunicación, o a veces sea más bien un trato brusco el que se les da a los familiares, sobre todo, ¿no? Y en esta situación aún más, porque no hay forma de comunicarse, ¿no? Con las personas que ingresan con la infección de esta COVID-19. Como bien lo advierte Ricardo, justamente en esta situación en donde una persona ingresa a un hospital y obviamente también está afectada emocionalmente, requiere el acompañamiento de sus familiares. Y lo que hemos recomendado ya como Defensoría del Pueblo en esta semana es de que la dirección del hospital va a hacer la contratación de los servicios de telefonía móvil para que ya tengan un riguroso reporte a los familiares de las personas hospitalizadas. Pero queremos reiterar, Ricardo, este es un deber de todos los hospitales públicos y privados para que mantengan el reporte diario sobre cómo se encuentra la persona hospitalizada, qué tratamiento está recibiendo, así como también, en caso fallezca, cumplir con los protocolos establecidos por el MINSA. Esto implica de que el familiar dentro de las 24 horas tiene el derecho justamente de decidir si es que la persona va a ser cremada o se va a proceder con el trámite de inhumación. Y eso, como Defensoría del Pueblo, ya lo hemos advertido a nivel nacional en caso que una persona fallezca, porque además, Ricardo, pese a todo el momento crítico en el que nos encontramos, tenemos también el derecho de honrar la memoria de las personas fallecidas. Claro. Y esto no puede quedar efectivamente en una bolsa negra con una sigla de NN. El propio Defensor del Pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, ha indicado, ¿no?, que se tiene que haber un sinceramiento de la información mucho más en estos temas delicados, donde se requiere identificar claramente a las personas e informar a estos familiares. Ángel María, por favor, espéranos un momentito que tenemos que hacer una breve pausa para seguir revisando la actuación y lo que le preocupa a la Defensoría del Pueblo respecto a los arequipeños, respecto a esa región. Ya volvemos. Cada mañana analizamos la noticia y hacemos las preguntas necesarias para conocer a profundidad los hechos. Ampliación de noticias con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Ampliación de noticias. Escúchalo solo por radio rpp.pe, audio player o YouTube por RPP, La Voz del Perú. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, La Voz del Perú.
Bueno, sin duda el desempleo ha sido uno de los principales temas del día, un tema ascendente, vemos una recuperación en estos fondos. Hola, soy Omar Mariluz y estas son las claves del día. Durante esta emergencia, los periodistas de RPP te informamos sobre lo que ocurre en todo el país. Durante todo el día, en radio y televisión en simultáneo, estamos contigo. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast RPP y ubica a Mi Novela Favorita. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Continuamos nosotros con la rotativa del aire de RPP, La Voz del Perú. Estamos conversando con el abogado Ángel María Manrique Linares, jefe de la Oficina Defensorial en Arequipa. Esta preocupación que es en realidad a nivel nacional respecto a los protocolos que se deben seguir en el Ministerio de Salud para el tratamiento de los enfermos, la comunicación a los familiares y el tratamiento de los cadáveres. Pero cuéntanos, por favor, Ángel María, cuál es también ahora mismo, Arequipa se mantiene en cuarentena, la situación en los hospitales respecto al número de camas hospitalarias, al número de unidades de cuidados intensivos y al establecimiento de lo que se ha llamado, y debió hacerse antes, pero se ha procurado poner en marcha el establecimiento de una primera línea de atención, es decir, el funcionamiento de postas médicas, centros de salud pequeños, pero más cerca a los pacientes, para darles tratamiento más temprano y evitar que se agraven y lleguen a los hospitales. Ricardo, en primer lugar, permíteme hacer la reflexión sobre la ampliación de la cuarentena en Arequipa y en otras regiones en el país, porque como Defensoría del Pueblo siempre se ha exigido de que la ampliación de una cuarentena en donde hay una restricción de derechos, esto no se aprueba únicamente ni se anuncia a la población a través de un decreto. Se tiene que informar claramente a la población cuáles han sido las razones técnicas para ampliar esta situación de cuarentena, porque, reitero, se restringen derechos, pero conjuntamente con ello, ¿cuál es el plan de contingencia que va a enfrentar la región en el corto plazo, Ricardo? Porque obviamente la situación económica también agrava a miles de familias en la región Arequipa, pero solamente se tiene conocimiento del decreto publicado en el Peruano, pero el gobierno nacional no ha informado a la región Arequipa, justamente dado de que ya se aprobó el decreto de urgencia 086 y hay una intervención del gobierno regional en la región Arequipa, ¿no? Y no se ha informado a los ciudadanos cuáles son las razones de esta ampliación, cuáles son las estrategias sectoriales ya de salud que se va a enfrentar en la región con resultados concretos, ni tampoco se ha previsto el plan de contingencia económica para la región, Ricardo. Entonces, cuando se dispone este tipo de normas, se restringe derecho y se le dice, sabe que tus derechos están restringidos, obviamente hay un descontento, desazón de la población y van a seguir cumpliendo sus actividades diarias, ¿no? Entonces allí invocamos ya como Defensoría del Pueblo de que se informe claramente a los ciudadanos y ciudadanas de Arequipa cuáles son las justificaciones de esta ampliación, pero principalmente cuál es el plan de contingencia que se va a tener en este periodo, porque estamos hablando de un mes más, Ricardo, sí, y no se tiene medidas de prevención a la ciudadanía, como lo que ha solicitado el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, de entregar mascarillas a las personas. Una disposición tan simple que tampoco se aplica en la región Arequipa. Entonces, lo que necesitamos como ciudadanos y ciudadanas, pese a que se está ampliando esta cuarentena, es que se nos informe cuáles son las estrategias sanitarias en el corto plazo que se van a implementar, así como también qué acciones en el ámbito económico se van a ejecutar en este momento para sostener la economía de las familias. Y sobre la última parte de la pregunta, Ricardo, como Oficina Defensorial de Arequipa, hemos concluido un proceso de supervisión ya de los centros de salud, justamente de esta estrategia de primer nivel que hacías referencia, y en esta semana vamos a presentar los resultados porque advertimos varias debilidades, pero también con ello vamos a presentar un conjunto de recomendaciones.
Es lo que esperamos todos. Y tienes razón, porque así como los arequipeños merecen una explicación, entendemos que es por una situación de emergencia, pero se requiere una explicación. Hay 5 regiones más que han vuelto a cuarentena mediante un decreto y nadie les ha dicho por qué, ¿no? Se supone que es porque se están complicando y algunas autoridades han pedido volver a cuarentena porque se están complicando, pero ¿y qué va a pasar con la gente que vive en esas ciudades, en esas regiones? ¿Cómo se va a alimentar? ¿Cuándo se les va a entregar un bono? Así es, Ricardo. Reitero, la cuarentena no solamente se cumple porque está publicado en la norma, sino que tiene que haber una comunicación fundamentada, argumentada sobre cuáles son las razones y cuáles son los planes de contingencia, porque obviamente ya en el caso de la región de Arequipa hemos superado los 52.000 contagiados, ¿no? Estamos ya a puertas a llegar lamentablemente a 1.000 personas fallecidas y se entiende la situación crítica, pero conjuntamente con ello, nosotros los ciudadanos y ciudadanas queremos saber cuáles son las estrategias en el corto y mediano plazo que se van a implementar con resultados concretos, cuáles son los planes de contingencia a nivel económico que también van a sustentar las economías familiares, desde los bonos como también las obras públicas que pretenden iniciarse, pero que lamentablemente, Ricardo, los ciudadanos y ciudadanas en Arequipa no tenemos conocimiento. Así que como Defensoría del Pueblo invocamos justamente a que el gobierno nacional también cumpla con ese deber de informar y conjuntamente con ello también a nuestros ciudadanos en Arequipa y en Arequipa para que cumplan con las disposiciones del Ministerio de Salud. Claro que sí, es su derecho. Muchas gracias, Ángel María Manrique Linares, jefe de la Defensoría en Arequipa. Buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Bueno, eso es lo que está pasando en Arequipa. Vamos a ir al norte de nuestro país. La